aquí. ¿Saben? Me siento bendecida, es un privilegio para mí. La hermana Lynn ya me presentó, mi nombre es Patricia. Para los que no me conocen, aunque la mayoría aquí ya me conocen muy bien. Pero en esta mañana quiero confesarles que estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que estoy dando un tema, pero más que nerviosa me siento privilegiada. Es un privilegio que Dios me ha dado estar en este lugar. Y he recibido mensajes de las demás hermanas diciéndome, lo vas a hacer bien, el Señor estará contigo. Todo lo puedes en Cristo, que es quien te fortalece. Amén. Eso es hermoso, pero aún me sentía más nerviosa en esta mañana cuando el Señor me mandó a alguien y ese alguien me dijo, estaba pensando en ti y no sabía cómo ayudarte porque no puedo ayudarte, pero el Señor me mandó a decirte que solo ve y hagas lo que Él te mandó. ¿Y a qué me mandó el Señor? A traer su palabra en este día. ¿Cuántos dicen amén por ello? Amén. El sábado pasado, 2 de mis hermanas se me acercaron y una me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le contesto, estoy, que me muero de una ansiedad. Siento que el corazón se me va a salir. Ella me puso la mano en el hombro y me contestó, vas a estar bien. ¿Sabes? Porque tienes nervios. Eso significa que tienes respeto al Espíritu Santo. Contesté, si me hubieras dicho que estabas bien, te hubiera dicho, nada más eres una presumida. Pues quiero confesarles que sí, soy bien respetuosa, pero presumida no tengo nada porque estoy llena de nervios en esta mañana, mis hermanos. Y la otra hermana me dijo, lo vas a hacer bien, ¿sabes qué es lo mejor de nosotros? Es que nuestra iglesia, todos somos una familia. ¿Cuántos dicen amén por ello? Y cuando nosotros hablamos con la familia, ¿verdad? Nos relajamos. Así es que entonces vamos a adentrar de lleno a lo que el Señor me mandó en esta mañana. Y es que se cuenta la historia de una joven que anhelaba asistir a la universidad, pero a la cual se le cayó el corazón a los pies al leer una pregunta que decía, ¿eres una líder? Conociéndose como era, tanto honesta como escrupulosa, la joven contestó, no, y entregó su hoja de admisión esperando lo peor. Para la sorpresa de esta joven, recibió una carta de respuesta que decía, estimada solicitante, hemos decidido aceptarla a usted. Los informes de nuestra universidad nos dicen que tendremos 1,452 nuevos líderes, pero nosotros hemos decidido aceptarla a usted porque entendemos que debe de haber por lo menos un seguidor. Y es que en un mundo de más de 7 billones de habitantes, el reino de Dios necesita personas que sean seguidoras de Cristo. El problema de muchos de nosotros en que nos enfocamos en ser ya unos discípulos, se nos olvida que lo primero que tenemos que ser es sus humildes seguidores. Como cristianos, el ser humildes seguidores antes de convertirnos en unos discípulos, tenemos que estudiar muy de cerca a nuestro Maestro. Todos los que siguen a Cristo serán guiados diariamente a su divina presencia, en donde en oración y a través del estudio de la Biblia pueden descubrir el significado del discipulado y lo que va a requerir unirse a Jesús y a su causa. El discípulo escucha y también aprende. Tal vez no sea de la forma correcta en que entienda las cosas y deben nuevamente someterse a una nueva comprensión y darse cuenta de lo que significa la verdadera grandeza. La oración provee tiempo para que el discípulo reciba instrucciones por parte del Maestro. La advertencia de Ellen G. White al respecto es imposible que el alma florezca si la oración no es un ejercicio de la mente. Nuestro anhelo más profundo como seres humanos caídos es regresar a una nueva relación de intimidad con lo divino. Tenemos hambre de que Dios nos conozca y nos ame incondicionalmente. Deseamos ser amados y no sentirnos perdidos.
Cuando ansiamos verdaderamente vivir en relación íntima con Dios como sus hijos e hijas, cuando deseamos ser como Jesús tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, hemos entrado en la esfera del discipulado. Al tener comunión con Cristo, la disciplina espiritual de la oración ata nuestros corazones tan estrechamente al corazón de Él que lo podemos seguir hasta la eternidad. Y es que cuando nosotros practicamos la oración, ya no solo oramos en la mañana, no solo oramos a mediodía, no solo oramos por la tarde. Cuando nos damos cuenta, tenemos una conversación todo el día con Dios, como que si estamos hablando con otra persona, con un compañero. Y eso nos hace que lo sigamos hasta la eternidad. La palabra en favor del Maestro. Un cristiano victorioso debe primeramente caminar en los pasos de Jesús, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y en esta mañana, mis hermanos, les invito que abran en sus Biblias en Lucas 9, 57 al 62. Si se dan cuenta, fue nuestra lectura bíblica. Y aquí aprenderemos acerca de 3 seguidores de Cristo y su diálogo con Él. Estas 3 experiencias nos revelarán lo que realmente significa un verdadero discípulo de Cristo. Pero antes de darle lectura a la palabra de Dios, les invito a que inclinen su rostro y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, oh Dios, por permitirnos estar esta mañana en su casa de oración. Suplicamos que usted habite en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que escuchemos el mensaje que usted tiene hoy en día para nosotros. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este pasaje bíblico esta mañana vamos a considerar 3 aspectos del discipulado. Consideraremos primeramente el llamado al discipulado, enseguida el costo del discipulado y finalmente consideraremos las consecuencias del discipulado. Jesús nos advierte que antes de responder al llamado necesitamos considerar el costo y entender las consecuencias. Lucas 9:23 nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Entonces vamos a ver el llamado al discipulado. En este primer mandato de Jesús, sígueme, continúa repercutiendo en nuestros oídos a través de los siglos. La decisión de responder a este llamado de Jesús es la decisión más transformadora de la existencia que una persona puede tomar. Pero que el mundo está lleno de voces, todas ellas requiriendo a gritos nuestra atención. Muchas de ellas demandan toda nuestra atención, toda nuestra energía y toda nuestra dedicación. Algunas de estas representan apelaciones para unirnos a alguna organización, otras para apoyar una causa noble y otras simplemente para seguir una nueva tendencia. Y es que a través de las épocas muchas figuras carismáticas han llamado a las personas a ser sus seguidores. Así algunos llamados Cristos que han atraído seguidores de sus cultos y han habido también artistas famosos que atraen enormes cantidades de seguidores. Ahora les pregunto, mis hermanos, muchos de nosotros tenemos a un personaje a quien seguimos. Tenemos bien un artista cristiano favorito, pero siempre a veces estamos siguiendo a algo.
Nuestros jóvenes están siguiendo a alguien en las redes sociales por las nuevas tendencias, por la nueva moda. Siempre hay a alguien a quien seguir, pero hay una voz que demanda el ser escuchada, y esa voz es la de Cristo Jesús al llamado al discipulado. Muchos han ignorado la invitación a seguirlo, pero este llamado continúa siendo proclamado como lo fue hace más de 2000 años. Y hasta el día de hoy Jesús sigue invitando a un verdadero discipulado con la palabra, sígueme. La experiencia de Simón Pedro y de su hermano Andrés en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, nos ilustra cuando Jesús se encuentra con ellos. Cuando estos hombres están pescando a orillas del mar de Galilea y les dice, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo nos dice que ellos inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Esta pronta respuesta también se repite en el llamado a Jacobo y a su hermano Juan. Ambos inmediatamente dejaron su barco y a su padre y siguieron a Jesús sin ninguna vacilación. Dejaron atrás todas sus ocupaciones, sus posiciones y su familia. El llamado al discipulado, mis hermanos, no deja lugar a la indecisión o a la vacilación y demanda una acción inmediata. Ellos inmediatamente dejaron todos atrás, porque el ser llamados a seguir a un rabí es el honor más alto. Estos pescadores no habían mostrado ser intelectualmente tan prometedores. Tal vez no poseían suficientes tendencias espirituales para ser aceptados como aprendices de otros rabinos. Ahora estos hombres estaban entendiendo que Jesús les estaba diciendo, ustedes son dignos de ser mis estudiantes, ustedes son dignos de ser mis seguidores, ustedes son dignos de aprender para que sean rabí como yo, para que cuando yo no esté, ustedes lleven el mensaje en mi nombre. Jesús te llama hoy a tener una nueva relación de pacto con Él, porque el llamado al discipulado se origina en Dios y no en los hombres. Cristo llama a hombres y a mujeres a negarse a sí mismo, a tomar cada uno su cruz y a seguirlo. La invitación al discipulado es un llamado a la obediencia. Jesús llama y nosotros respondemos. Como Pedro y Andrés, Jesús nos llama a nosotros para convertirnos en pescadores de hombres. Jesús nos llama a muchos a seguirlos a Él como sus discípulos, pero no todos estamos dispuestos a comprometernos en forma absoluta o a ser nuevos discípulos. Aun cuando pareciera que estamos en la senda del discipulado, algunos siguen a Cristo porque es capaz de hacer asombrosos milagros, otros porque esperan obtener una posesión alta en el reino venidero, y otros lo siguen por puro afán de curiosidad. El costo del discipulado. En el caso número 1, en el versículo 57, podemos ver a Jesús y a sus discípulos caminando por una senda en la que se encuentran a alguien que se ofrece voluntariamente a seguir a Jesús como discípulo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, prometió este hombre, de forma impulsiva e inconsiderada. Jesús no le había pedido a este hombre que lo siguiera. Y nos puede parecer curioso, ¿por qué Jesús no se emocionaba cuando este hombre se ofreció voluntariamente a seguirlo como su discípulo? Tenemos que considerar cuidadosamente en el versículo 58 la respuesta que le da Jesús a este hombre. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo no tiene nada en este mundo que pueda ofrecerle a este hombre. Jesús entiende que este hombre se ha precipitado en dar su respuesta. Jesús conocía el corazón de este hombre tal como conoce el de nosotros hoy en día. Y Jesús sabía que este hombre
no estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios, porque el costo del discipulado es abandonar todo lo que se tiene y a todos los demás para una vida de privaciones y sacrificios. Las estadísticas indican que desde la muerte y resurrección de Cristo, ocurridas más de 2000 años atrás, aproximadamente 43 millones de personas se han convertido en mártires porque eligieron seguir a Cristo sin importarles el costo. Aún en las noticias mundiales escuchamos muchas informaciones sobre mártires que han perdido la vida o han sido encarcelados por causa de su fe. En Lucas 9:23 al 25, Jesús está diciendo que si deseamos seguirlo, debemos estar dispuestos a dejar a un lado todo pensamiento de comodidad personal y a tomar nuestra cruz cada día. El costo del discipulado es ser llamado cada día a tomar cada uno nuestra cruz y seguir a Jesús. Jesús añade que no le hace bien a ninguna persona ganar riquezas en este mundo y entonces perder su alma por la eternidad. Se puede decir que el aspecto más difícil del discipulado es aceptar el concepto de ausencia de ganancia terrenal. Y eso es algo que va contra nuestra propia naturaleza. Porque pienso que todos nosotros siempre estamos pensando en obtener una posesión mejor. Trabajamos para tener una vida mejor, para que nuestros hijos estén mejor. Siempre pensamos en que tenemos que tener un carro mejor, ya cuando el de nosotros no funciona bien, ¿verdad? Que tenemos una casa. Entonces, el costo del discipulado significa separación de nuestra existencia previa. En otras palabras, significa que debemos de hacer cambios y hacer cambios para bien. ¿Y cuál es el cambio que tenemos que hacer? Poner a Cristo en primer lugar. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, todas las demás cosas nos dice la palabra de Dios que serán añadidas. Entonces, en ese orden deben de cambiar nuestras cosas. Martín Lutero dijo en una ocasión, una religión que no da nada, que no cuesta nada, que no sufre nada, no vale nada tampoco. Al considerar el costo del discipulado, debemos también tomar en cuenta el costo que Cristo mismo pagó para darnos la oportunidad de llegar a ser sus discípulos. La oportunidad de recibir ese discipulado le costó a Jesús la alabanza y adoración de los ángeles en el cielo, lo cual Jesús cambió por una vida plena de ridículo, burlas y menosprecio. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús la gloria y el resplendor del cielo, lo cual Él cambió por una vida llena de sufrimientos y humildad. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús unidad con el Padre Celestial, la cual Él cambió por el muro de separación entre Él y el Padre. Nuestra oportunidad de discipulado le costó a Jesús su propia vida, la cual cambió por una muerte agonizante en la cruz del Calvario. Jesús ama al perdido y por ello estuvo dispuesto a pagar el costo del pecado a fin de redimirnos. Ese es el valor infinito que nos asigna a cada uno de nosotros. ¿Y acaso no es hermoso, mis hermanos, darnos cuenta todo lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros seamos sus discípulos hoy en día? Estuvo dispuesto a sacrificar todas estas cosas para que ahora nosotros seamos sus discípulos. Ese es el valor que Él nos asignó a cada uno de nosotros. Y que recordemos todo eso que Él sacrificó para que nosotros seamos sus seguidores. La consecuencia del discipulado. El caso número 2 en el versículo 59 se encuentra y se lleva a cabo con un prospecto de discípulo que recibe el mandato, sígueme. Este hombre está dispuesto a seguir a Jesús, pero tiene ciertos deberes conflictivos y dice que primeramente tiene que sepultar a su padre, siendo que el padre había sido sepultado el mismo día de su muerte. La idea de regresar a sepultar a su padre podría indicar
que posiblemente su retraso a seguir a Jesús podría deberse a muchas obligaciones con la relación de padre, de hijo y heredero. Esta expresión idiomática utilizada en el Oriente cercano, déjame ir y enterrar a mi padre, se refiere ciertamente a la obligación que un hijo tiene como hombre de ayudar a su padre en la granja o en su negocio, hasta que el padre muere, y esto podría llevar un poco de tiempo. En el versículo 60, Jesús responde al discípulo a quien ha llamado de manera nada usual y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Tal vez Jesús quiso decir que aquellos que están muertos espiritualmente entierren a sus muertos. En otra ocasión Jesús les dijo a sus oyentes, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podría tal vez parecer muy dura la forma en que suena esta expresión, pero Jesús nos está enfatizando que nada ni nadie debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas más que Él. La consecuencia del discipulado es aceptar los mandatos de Jesús como nuestra mayor prioridad. En el caso número 3, en el versículo 61, hay una persona más que desea seguir a Jesús, pero tiene una mente dividida. Este hombre se siente en la obligación de regresar a su casa y despedirse de sus seres amados. En sentido literal, pareciera que este hombre solo quiere irles a decir adiós y avisarles de la decisión que ha tomado de seguir a Jesús. Sin embargo, en un estudio más cercano nos revela que este hombre necesitaba poner sus cosas en orden. Eso le podía tomar un poco más de tiempo. Pero también si este hombre regresaba a su casa, a su familia, podía estar dispuesto a recibir diferentes opiniones de sus familiares o de otras personas más, las cuales podían influenciar negativamente en la decisión de este hombre de seguir a Cristo. Tal vez podía estar muy ocupado o distraído para regresar a seguir a Cristo. Las consecuencias del discipulado es amar a nuestra familia, pero no permitir que esa familia interfiera con nuestro amor por Dios y nuestro deseo de obedecer sus mandamientos. Muchas personas tienen el deseo de seguir a Cristo, pero se les presentan tantas barreras para hacer que nunca realmente sobrepasan tales obstáculos. Por muy razonables que sean las excusas para seguir a Jesús inmediatamente, el hecho es que algo o alguien está haciendo y ocupando el primer lugar. Y como resultado le decimos al Señor que lo vamos a seguir y entonces añadimos la palabra pero a nuestro compromiso. O tal vez podemos ofrecernos a seguirle, pero necesitamos hacer alguna otra cosa primero. Muchos de los que ya son llamados a responder con una promesa de seguir a Jesús, pero muy pocos se conservan fieles a esa promesa. Tal vez tengamos el deseo de aferrarnos a la promesa hecha, pero con frecuencia terminamos rompiendo tal promesa. Y es que a veces, mis hermanos, no pensamos cuando rompemos esa promesa, cuando nos comprometemos sin tomar en cuenta las cosas, el costo que debe de llevar. En el 2007, cuando Jesús me llamaba a ser su seguidora, rompí una promesa. Mi esposo me invitó que fuera a la iglesia si me descansaban ese sábado. Y me descansaron ese sábado. Pero por la mañana, una de mis jefas me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Llamó a alguien, ¿tú puedes venir a trabajar? Y yo contesté, sí, yo voy. Y mi esposo me dijo, pero tú me prometiste que íbamos a ir a la iglesia.
Yo no solo rompí la promesa, también le cobré el día. Le contesté así: si quieres que vaya a tu iglesia, págame el día. Tristemente, rompí esa promesa y la recuerdo muy bien. Pero por la gracia infinita de Dios, hoy me tiene aquí. Amén. Me siguió guiando, siguieron insistiendo y Él me tiene hoy aquí. Amén. Recordándome de esa promesa, pero sintiéndome súper privilegiada de estar en este día ante ustedes, mis hermanos. Muchas personas cristianas que se convierten de otras denominaciones religiosas se han perdido porque sus familiares han usado presiones emocionales para disuadirlos de seguir a Cristo. Pero la Biblia es muy clara, mis hermanos, y nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas de las palabras de Jesús son difíciles de escuchar porque generalmente demandan mucho de sus oyentes. Jesús siempre va a pedir de nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos. Con Él no hay medias tazas, con Él no hay sí o pero. Les invito a mis hermanos que no perdamos de vista todavía Lucas 9 y vayamos a Mateo 19, al versículo 16 al 22. Ahí nos vamos a encontrar con una historia muy conocida para muchos de nosotros, pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta historia para aquellos que todavía no la conocen. La palabra de Dios dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces vemos la trágica respuesta del joven en el versículo 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces podemos ver que en esta historia el ser obedientes a la ley y el todavía no seguir a Jesús puede ser una posibilidad con resultados muy diferentes. Una consecuencia o resultado del discipulado es ser obedientes a la ley, pero hacerlo siempre con Cristo. Volvamos ahora al capítulo 9 de Lucas, en el versículo 62. Jesús adapta un dicho común de la época para ilustrar una profunda verdad espiritual. Debemos escucharle y prestarle mucha atención. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Pero qué significa esto de poner la mano en el arado? Esta frase proverbial significa emprender algún tipo de negocio o tomar una tarea o responsabilidad para sí. O también implica que si queremos tener éxito en tal empresa, siempre debemos ver hacia adelante, nunca ver hacia atrás. Pero algunos de nosotros nos encontramos en algunas ocasiones viendo hacia atrás con remordimientos por algunas cosas que hemos hecho y desearíamos no haberlas hecho. Pero en un sentido espiritual, mis hermanos, debemos emprender el discipulado con todas nuestras fuerzas y viendo siempre hacia adelante y no arrepentirnos de haber tomado esa decisión. Cristo nos advierte en cuanto al mirar hacia atrás nos podría descalificar para el reino de Dios. Nos dice: acuérdense de la esposa de Lot. El que procura conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. La esposa de Lot no había hecho un compromiso consigo misma de caminar hacia adelante con el ángel.
Su corazón todavía se encontraba en Sodoma y al voltear hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. Al comentar acerca de esta indecisión entre avanzar hacia adelante y mirar hacia atrás, Santiago 1:8 nos dice: quien es así es indeciso e inconstante en todo lo que hace. De la misma manera, si venimos a Cristo con todos nuestros deseos terrenales y no estamos dispuestos a abandonar esas cosas que nos impiden que Dios sea nuestra gran prioridad, no somos aptos para entrar en el reino de Dios. Debemos mantenernos enfocados nuestra atención en avanzar hacia adelante y permitirle a Dios que nos guíe en todas las cosas, sin mirar atrás hacia la familia, a los amigos y a los placeres de este mundo. Como resultado de nuestra indecisión, le estamos diciendo a Jesús que no podemos confiar en Él, que no podemos ponerle en Él nuestro trabajo, nuestras comodidades, nuestro dinero. Lo estamos haciendo todo a un lado en todas esas cosas y estamos poniendo nuestra confianza en lo demás, en tales cosas como en el dinero, en nuestra posesión social, en nuestros trabajos. Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y aunque el sufrimiento, las privaciones no nos llevan a sí mismos a la salvación, pero nos hacen ver hacia dónde está nuestra confianza. El gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez: confiar en Dios lleva a la salvación, no confiar significa no haber sido salvos por Él. Y es que la consecuencia del discipulado es la posibilidad de mirar hacia atrás, perdiendo de vista a Jesús y olvidando la confianza en Él y perdiendo nuestra salvación. En esta mañana, mis hermanos, nosotros hemos visto que el verdadero discipulado requiere de nosotros lo siguiente: responder al llamado de Jesús en forma decisiva y dispuesta, porque no hay espacio para los retrasos. Seguir a Jesús en obediencia aún hasta el punto del sufrimiento y el sacrificio. Confiar en forma total en el Señor y responder con fe, haciendo a un lado la indecisión y hacer de la relación con el Señor nuestra gran prioridad, la cual incluye la oración diaria y el estudio de la palabra de Dios. Negarnos a nosotros mismos los placeres de este mundo que hacen que miremos hacia atrás en vez de hacia adelante. Aun cuando la vida es incierta, mis hermanos, hay una cosa que es ciertísima. Cualquier cosa por la cual nosotros podamos trabajar en esta tierra, cualquier cosa por la que nosotros nos aferremos con tanta fuerza a tener, no tienen ningún valor en la eternidad. Y todas estas cosas serán desvanecidas como el rocío por la mañana. Pero en agudo contraste destaca lo que Jesús nos ofrece: la vida eterna en un cielo y en una tierra renovada. Vamos a vivir a través de las edades sin fin con nuestro Dios, que es infinitamente más de lo que este mundo puede ofrecernos. En conclusión, mis hermanos, hagámonos hoy en este día a nosotros mismos estas serias preguntas. ¿Qué comodidades o posesiones estoy poniendo delante del Señor en mi vida? ¿Qué relaciones son más importantes para mí que mi relación personal con Jesús? ¿De quién o de qué estoy dependiendo para mi seguridad y mi bienestar? Niños, niñas, jóvenes y adultos, necesitamos poner nuestra confianza en Jesús, porque solo de esa manera podemos hacer unos amados discípulos. Hemos sido bendecidos con un mensaje y una gran verdad que debemos de dar a conocer a un mundo que lo está esperando. El llamado de Jesús, sígueme, hoy día aún sigue abierto para ti, para mí, para cada uno de nosotros.
Y hay billones de personas que están esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. Ahora en esta mañana les pregunto, y más que una pregunta es una invitación, ¿estás dispuesto a ir más allá de ti mismo? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de nosotros mismos? Dejar todo, renunciar a todo y salir y hacer discípulos para el Señor. Si ese es tu deseo, que el Señor te bendiga. Amén.